Hola, hoy nos metemos en un tema. Bueno, un tema que siempre da que hablar, lo paranormal. Ya sabes, fantasmas, leer la mente, ovnis que hacen cosas raras, ideas que están ahí, pero ¿qué son realmente? ¿Se pueden investigar? Y sobre todo, ¿por qué nos fascinan tanto? Para aclararnos un poco, vamos a apoyarnos en un artículo bastante completo de Wikipedia. Recoge un montón de cosas. Definiciones, tipos de fenómenos, cómo se ha intentado investigar y qué dice la ciencia o la psicología al respecto. La idea hoy es, pues eso, desmenuzar un poco este tema tan complejo, entender qué entra en el saco de lo paranormal, ver los distintos enfoques, desde los cazafantasmas hasta la parapsicología o los escépticos, y explorar por qué estas ideas siguen tan vivas. Todo eso sí, basándonos en la información de esta fuente. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué significa paranormal? La palabra misma, paranormal, sugiere algo que está al margen o más allá de lo que la ciencia suele explicar. A ver, el artículo dice que los eventos paranormales son supuestos fenómenos. Aparecen mucho en la cultura popular, en el folclore, en creencias que no son científicas. La clave es que se describen como algo que la ciencia actual, bueno, no puede explicar. Y recalca una cosa importante. Las ideas paranormales no se basan en pruebas empíricas. O sea, no siguen el método científico de observar, medir, repetir. Se apoyan más en, bueno, en historias personales, anécdotas, testimonios, a veces solo sospechas. Exacto. Y esa diferencia es vital entenderla. La ciencia necesita datos, observaciones que se puedan comprobar, experimentos que otros puedan repetir. Si no hay eso, pues no es ciencia en el sentido estricto. Las afirmaciones paranormales, por cómo se definen aquí, pues no juegan con esas reglas. El punto de vista científico estándar es que lo que parece paranormal suele ser o bien una mala interpretación de algo natural, o un error al percibirlo, o una casualidad rara, pero explicable al final. De hecho, menciona un investigador, Terence Hines, que directamente mete lo paranormal en el saco de la pseudociencia. Dice que se caracteriza por usar explicaciones que van en contra de la ciencia establecida. Habla de fuerzas psíquicas, energías humanas, cosas que no cuadran con la física o la biología que conocemos. Y pone ejemplos clásicos. La percepción extrasensorial, eso de adivinar cosas o leer mentes, la telequinesis, mover objetos sin tocarlos, fantasmas, poltergeists, la vida después de la muerte, reencarnación. Vamos, un montón. Sí, sí. Los sospechosos habituales, podríamos decir. Detengámonos un momento en un par de ejemplos que da la fuente. Por ejemplo, la caza de fantasmas. La describe como investigar sitios donde se dice que hay espíritus, ¿no? Ujú. Sí, y es interesante que mencione a George Fraser, el de la rama dorada. Él hablaba de cómo en muchas culturas antiguas se imaginaban el alma como casi un doble exacto de la persona, hasta con la ropa puesta. ¿En serio? Con ropa. ¿Sí? ¿Sí? Como una copia. Y dice que eso se ve en representaciones antiguas, como en el libro de los muertos egipcio. Los difuntos en el más allá aparecían muy parecidos a como eran en vida. Es una imagen muy potente, claro. Curioso. Luego está la ufología. Y aquí hace una distinción importante. Buscar vida extraterrestre con telescopios, analizar señales de radio del espacio, como el SETI, o buscar microbios en Marte, eso no es paranormal, es ciencia. Claro, eso es astrobiología, astronomía. Exacto. Lo paranormal, según esto, es la creencia en UFOs, objetos voladores no identificados que hacen cosas imposibles, maniobras que desafían la física, vamos. Y la fuente señala que históricamente había como dos bandos. Unos, los ufólogos, que intentaban analizar los avistamientos de forma más lógica, buscando pruebas, y otros, más metidos en temas de ocultismo, New Age, que veían los ovnis como algo más espiritual o místico. Ya. Pero al final, la falta de pruebas físicas sólidas que se puedan verificar y también los casos de engaños, pues eso es lo que, según el texto, impide que la ciencia acepte estas ideas de visitas extraterrestres. Y menciona de pasada la criptozoología, eso de buscar al Bigfoot, al monstruo del lago Ness. Los críptidos, la Yeah. define como pseudociencia también. Sí, directamente. Vale. Entonces, si lo paranormal es algo que por definición parece estar fuera de la ciencia normal y se basa mucho en historias, ¿cómo narices se investiga? Porque parece complicado. Es que ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? El gran problema metodológico.
Si tú pudieras demostrar un fenómeno paranormal en un laboratorio con controles y que cualquiera pudiera repetir el experimento y obtener lo mismo, Dejaría de ser paranormal. exacto, se convertiría en parte de la ciencia. Quizá abriría un campo nuevo, quién sabe, pero mientras no ocurra eso, investigarlo buscando la aprobación científica tradicional es, pues eso, muy difícil. Casi una contradicción en los términos. Pero bueno, a pesar de eso, la gente lo ha intentado de varias formas. Una es la que ya hemos dicho, recopilar historias, el enfoque anecdótico. Y aquí sale un nombre clave, Charles Fort. Ah, Ford, un personaje peculiar. Sí, a principios del siglo XX, este hombre se dedicó a recopilar miles, dice que unas 40.000 notas, de noticias sobre cosas raras que salían en periódicos serios, incluso en revistas científicas como Nature. Lluvias de peces, objetos raros que caían del cielo, gente que desaparecía, luces extrañas, de todo. Exacto. Y fue de los primeros en decir, oye, ¿y si algunas de estas cosas vienen de fuera? Vamos, la hipótesis extraterrestre. Hasta inventó palabras como teletransportación. Su trabajo no era científico como tal, pero inspiró a mucha gente interesada en lo raro. Hay hasta una revista, 14 Times, que sigue esa línea. Pero hay que insistir, recopilar anécdotas puede ser interesante, culturalmente valioso incluso, pero no es prueba científica. Depende totalmente de si te crees o no a quien lo cuenta. No hay forma de comprobarlo objetivamente ni de repetirlo. Y eso es básico en ciencia. Aunque sí, es verdad que es una forma muy común de acercarse a estos temas. Luego, frente a solo coleccionar historias, surgió la parapsicología, que intentó ser más científica, llevarlo al laboratorio. Aquí el nombre clave es J.B. Rhine. Sí, en la Universidad de Duke. Hizo experimentos famosos, lo de adivinar cartas, las esas con los símbolos, El círculo, el cuadrado, las ondas, sí. o intentar influir en cómo caían los nados. Buscaba pruebas estadísticas de percepción extrasensorial, o PS, o telequinesis. Hasta se creó una asociación, la Asociación Parapsicológica, que llegó a estar afiliada a la AAAS, una organización científica importante en Estados Unidos. Sí, pero la historia de la parapsicología es muy controvertida. La fuente lo deja claro. Los experimentos de Rhine y otros recibieron críticas muy duras. ¿Por qué? Pues por fallos en cómo estaban diseñados los experimentos, problemas con los controles para evitar trampas o errores sutiles. Y sobre todo porque otros laboratorios no conseguían repetir los resultados positivos de forma fiable. Si solo funciona a veces o solo con ciertas personas, la ciencia desconfía. Ya, claro. Esto llevó a que se crearan grupos de escépticos organizados, como el CISCOP, que ahora se llama CSI, precisamente para analizar estas afirmaciones con lupa. Y organismos científicos muy importantes, como la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, llegaron a decir que las pruebas de la parapsicología, pues, que no eran convincentes. Hoy en día, según el texto, la mayoría de la comunidad científica ve la parapsicología como un ejemplo de pseudociencia. ¿Por qué? Pues porque después de más de 100 años intentándolo, no ha conseguido presentar una prueba sólida, reproducible, de ningún fenómeno psíquico. Su presencia en universidades es mínima, casi testimonial, y la financiación es privada y escasa. No hay resultados aceptados, vamos. Entendido. Y hay otra forma de investigar que se ha hecho muy popular, sobre todo por la tele, el enfoque participante-observador. Los equipos de cazafantasmas que van a sitios supuestamente encantados. Ujú. ¿Con sus cacharritos? Sí, con medidores de campos electromagnéticos, EMF, cámaras de infrarrojos, grabadoras de audio, se meten en el ambiente y a ver qué pillan. Claro. Programas como Ghost Hunters lo popularizaron mucho, pero este método también tiene sus críticas, y son importantes. ¿Cómo cuáles? Primero, la objetividad. La gente que va suele ir ya predispuesta a encontrar algo, ¿no? Luego, la forma de recoger datos es poco sistemática. Se basa mucho en sensaciones subjetivas. «Uy, qué frío hace aquí, ¿has oído eso? Mira el medidor MF cómo sube». Ya, interpretaciones. Exacto. Y además está el efecto observador. La propia presencia de los investigadores podría influir en lo que pasa o en lo que perciben. Y el uso de aparatos como los medidores EMF es muy discutible. Que haya una fluctuación electromagnética puede deberse a 1000 cosas normales, cableado viejo, electrodomésticos cercanos, no necesariamente un fantasma. Tiene sentido. Vale, entonces, frente a todo esto, está la otra cara de la moneda. La investigación científica escéptica. ¿En qué consiste?
Pues básicamente en aplicar el método científico, pero de forma crítica, a las afirmaciones paranormales. En lugar de buscar confirmar lo paranormal, buscan explicaciones racionales, naturales. Usando la lógica científica normal. Eso es, y aplican un principio muy útil, la navaja de Occam, que dice que si tienes varias explicaciones para algo, normalmente la más simple, la que necesita menos suposiciones raras, suele ser la correcta. Organizaciones como el CSI, que mencionábamos antes, y su revista Skeptical Inquirer son los grandes defensores de este enfoque. La fuente da ejemplos de explicaciones escépticas. Richard Wiseman, un psicólogo, dice que muchas cosas que la gente describe como fantasmas, ver sombras por el rabillo del ojo, oír ruidos, no son reales. Son nuestro cerebro interpretando mal estímulos raros o ambiguos, sobre todo si estamos en un sitio que da miedo o sugestionados. Sí, el cerebro completa información, a veces de forma creativa. También menciona a Michael Persinger y su idea de que campos magnéticos débiles podían estimular el cerebro y crear sensaciones de presencias. Sí, el famoso casco de Dios. Pero esa hipótesis también fue muy debatida. Otros intentaron replicarlo y no pudieron, sugiriendo que el igual era más la sugestión de los participantes que el efecto magnético en sí. Ya veo. Y hay otra idea muy interesante desde la psicología cognitiva. Justin Barrett habla de que tenemos como un detector de agencia hipersensible. Detector de agencia. Sí, estamos como programados para ver intención, mentes, propósitos en las cosas. Es útil para relacionarnos con otras personas, pero a veces este sistema se pasa de frenada y vemos intención o conciencia como un fantasma en cosas aleatorias. El viento que mueve una cortina, un ruido raro en la casa. Anda. O sea, vemos caras en las nubes o fantasmas en las sombras. Algo así, sí. Es una tendencia natural de nuestro cerebro a buscar patrones y agentes. Y claro, hablando de escepticismo, hay que mencionar a James Randi, Imposible no hacerlo. el ilusionista que dedicó su vida a desmontar fraudes paranormales. Demostró cómo cosas como doblar cucharas, lo que hacía Uri Geller, se podían hacer con trucos de magia. Perfectamente. Y su fundación creó el famoso Desafío del $1.000.000. Ofrecían $1 millón a quien demostrara cualquier habilidad paranormal bajo condiciones controladas, acordadas por ambas partes. Y lo más llamativo es que después de décadas abierto, nadie consiguió llevarse el premio. Nunca fue reclamado. Eso dice mucho. Desde luego. Y dentro de esta visión más naturalista está la psicología anomalística. ¿Qué aporta? Pues busca explicar por qué la gente cree en lo paranormal y por qué tiene esas experiencias que parecen raras, pero usando explicaciones psicológicas y físicas normales, sin recurrir a lo sobrenatural. Por ejemplo, El psicólogo David Marks señala varios factores. El pensamiento mágico, creer que tus pensamientos influyen en el mundo, la validación subjetiva, aceptar descripciones vagas como si fueran personales, como pasa con los horóscopos, las coincidencias, que a veces son más probables de lo que creemos, causas ocultas pero naturales, que no vemos a primera vista, y claro, el fraude puro y duro. entiendo. ¿Y si ha investigado si hay rasgos de personalidad o cognitivos relacionados con creer más en estas cosas? Sí, se ha investigado bastante, aunque, ojo, encontrar una correlación no significa que una cosa cause la otra, ¿eh? Pero sí se han visto algunas tendencias. A ver, Por ejemplo, se habla de ciertos sesgos cognitivos, formas en que nuestro cerebro procesa la información que nos pueden llevar a error. También una mayor propensión a la fantasía o una tendencia a la disociación, como a desconectar un poco de la realidad inmediata. Algunos estudios lo ligan con el neuroticismo o incluso con rasgos esquizotípicos leves, ideas un poco extrañas, percepciones inusuales, lo que a veces llaman la hipótesis de la deficiencia. También hay encuestas que lo relacionan con menor pensamiento crítico o menor nivel de educación científica. Pero insisto, son correlaciones, no causas directas. Y factores sociales o de experiencias vitales. También, alguna investigación sugiere que la creencia puede ser más alta en personas con quizá menos recursos educativos o económicos, como una forma alternativa de encontrar sentido o control. Y algo importante, se ha encontrado relación con experiencias difíciles, como haber sufrido abuso o violencia en la infancia. ¿Así? ¿Por qué? Bueno, se piensa que creer en lo paranormal podría funcionar a veces como un mecanismo para lidiar con el estrés postraumático o para intentar recuperar una sensación de control en un mundo que se ha percibido como muy caótico o peligroso. Vaya, tiene su lógica psicológica. Incluso la neurociencia se está metiendo.
Se investiga si hay diferencias en cómo funciona el cerebro de creyentes y escépticos. Algunos estudios hablan de diferencias en la actividad eléctrica, en cómo se comunican los hemisferios cerebrales. Otros apuntan a neurotransmisores como la dopamina. La dopamina, la del placer. Sí, pero también está implicada en detectar patrones y darles significado. Niveles alterados podrían hacer que veamos patrones y conexiones significativas donde objetivamente solo hay ruido o azar. Es una línea de investigación activa. Muy interesante. Con todo esto, ¿realmente cuánta gente cree en lo paranormal? Porque hablamos mucho, pero ¿hay datos? Sí, la fuente cita varias encuestas y los números son sorprendentes. Una australiana de 2006 decía que el 70% de los encuestados creía haber tenido alguna experiencia paranormal que les había marcado. 70%. Es muchísimo. Y en EUEU, en encuestas de Gallup y otras, muestran cifras altas y bastante estables. Más de la mitad cree en la curación psíquica o espiritual. Alrededor del 40% en casas encantadas o posesiones demoníacas. Un tercio cree en fantasmas o telepatía. Y como un cuarto en que nos han visitado extraterrestres. Incluso cosas como la Atlántida. Más de la mitad de la gente creía en ella en una encuesta de 2017. Sí, sí. Las creencias están muy extendidas. ¿Y por qué? ¿Da la fuente alguna pista sobre por qué son tan populares? Bueno, recoge una crítica que se hace a menudo a los medios de comunicación. Ya desde los 80, algunos autores decían que la tele, el cine, los libros, presentan lo paranormal como algo real, constantemente, y muchas veces sin dar una visión crítica o escéptica fuerte. Y claro, eso cala. Es verdad, hay muchísimas pelis y series de fantasmas, de ovnis. Exacto. Y Paul Kurtz, el filósofo que fundó el CSI, decía que esta fascinación es casi como una religión secular, una manifestación de lo que él llamaba la tentación trascendental. La tentación trascendental. Sí, como una necesidad humana muy profunda de buscar algo más allá de lo material, de lo que la ciencia puede medir y explicar. Un sentido, una conexión, algo que dé respuesta a las grandes preguntas. Es una idea potente. Y también se mencionan posibles peligros, ¿no? Sí, Terence Hines advertía del riesgo de fraude. Gente que se gasta dinero en mediums, curanderos, aparatos que no sirven para nada. Y también el daño social que puede hacer creer ciegamente en ciertas cosas sin cuestionarlas. Y un físico, Robert L. Park, daba una explicación más, psicológica quizá. Decía que la gente cree porque simplemente quiere que sea verdad. El deseo de que el mundo sea más mágico, más misterioso de lo que parece. Bueno, hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Empezamos definiendo lo paranormal como eso que queda fuera de la ciencia. Vimos ejemplos como fantasmas, ovnis. Exploramos los intentos de investigarlo. Las anécdotas de Ford, los experimentos de laboratorio de la parapsicología con sus problemas y los métodos más de campo de los cazafantasmas. Y luego la otra cara, el escepticismo científico y la psicología, que ofrecen explicaciones alternativas basadas en cómo funciona nuestro cerebro, nuestros sesgos, nuestras necesidades emocionales, la influencia cultural, sin necesidad de fuerzas extrañas. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Pues yo creo que lo que queda claro, basándonos en esta fuente, es una tensión constante. Una tensión entre, por un lado, las experiencias que muchísima gente describe como reales, como inexplicables, como paranormales, esa vivencia subjetiva tan fuerte, Sí. y por otro lado, el rigor del método científico, que pide pruebas objetivas, que se puedan repetir, que se puedan verificar por cualquiera, y esas pruebas, según se expone aquí, pues siguen sin aparecer de forma convincente para estos fenómenos. La propia definición de paranormal parece que lo coloca en un sitio donde la ciencia, tal como la entendemos hoy, no puede entrar fácilmente a confirmar. Mientras no haya esa evidencia sólida aceptada por todos y recordemos el millón de Randi, que sigue esperando dueño, pues este debate entre la experiencia personal y la prueba científica va a seguir, seguramente. Claro. Nos recuerda que quizás la ciencia todavía tiene límites, o al menos que hay afirmaciones que son muy difíciles de investigar científicamente. Y eso nos lleva a una última reflexión quizás. Más allá de si existen o no los fantasmas o la telepatía, ¿qué nos dice de nosotros mismos, como seres humanos? Que estas creencias y experiencias sigan ahí, tan presentes, en todas las culturas, incluso ahora, en plena era científica. Buena pregunta.
que revela sobre nuestra psicología, nuestra búsqueda de sentido, nuestra forma de enfrentarnos a lo que no entendemos, a la incertidumbre, o incluso a la idea de la muerte. Es algo para seguir pensando, ¿no? Desde luego, una pregunta que queda abierta. Pues con esa reflexión lo dejamos por hoy. Gracias por habernos acompañado en esta exploración de lo paranormal.